sobre la nueva política comercial de Estados Unidos, la preocupación de su presidente por el déficit que tiene con México y la intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio. Voy a platicar con Carlos Capistrán, economista en jefe para México de Bank of America Merrill Lynch. Carlos, buena tarde. De acuerdo con un reporte que ustedes emitieron esta semana, México tiene que convencer a Estados Unidos de que el TLC no es la causa de su creciente déficit comercial, sino parte de la solución. ¿Nos puedes explicar? Hola, Víctor, ¿qué tal? Sí, efectivamente. Mira, los argumentos que se han estado discutiendo en Estados Unidos es que lo que les preocupa es que tienen un déficit comercial muy grande. Y entonces, como lo ven desde allá, es un déficit pues que desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio aumentó en más de 600 mil millones de dólares. Entonces esto es algo que les preocupa, porque ese déficit implica que importan más de lo que exportan, y desde su visión el problema de eso es que pues esas importaciones son bienes que se están consumiendo en Estados Unidos pero que se producen en otros países. Entonces la idea es pues ¿por qué no mejor se producen en Estados Unidos? El problema de ese argumento es que por un lado se pierde el hecho de que el déficit de Estados Unidos aumentó mucho, no a partir del Tratado de Libre Comercio, sino a partir de que China entra a la Organización Mundial de Comercio. Después hay que ver no solo las importaciones, sino también el déficit completo y las exportaciones. Y cuando uno ve déficit, en realidad el que tiene un déficit enorme, Estados Unidos tiene un déficit enorme, no tanto con México y con Canadá, sino con China. Y en realidad China pues ni siquiera tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces todo esto de qué tamaño es el déficit pues tiene poco que ver con quién firmaste un tratado y con quién no. Y finalmente, por el lado de México, pues México tiene que poner énfasis en que no solo hay que ver lo que Estados Unidos le importa a México, sino también hay que ver lo que Estados Unidos le exporta a México. Y en ese sentido, Estados Unidos es el principal comprador de bienes México es el principal comprador de bienes de Estados Unidos después de Canadá. Canadá compra 280 billones de dólares al año, México compra casi 240 mil millones al año, así es que muy cerca, y creo que ese es un argumento muy poderoso, porque en cualquier momento que se rompa algo en la relación de NAFTA o bilateral, pues México puede perder mucho por el lado de lo que México le exporta a Estados Unidos, pero Estados Unidos también tiene mucho que perder por el lado de lo que Estados Unidos le exporta a México. Algo que es importante que también se menciona en el reporte, Carlos, es que el déficit comercial de Estados Unidos no se dio a partir del tratado, sino después, lo cual deja claro que el problema pues no son México ni Canadá. Sí, exactamente. Ese es un punto importante. Como te decía, en realidad el déficit más grande lo tienen con China. Y esto es porque cuando analizas esta parte de a quién le vende Estados Unidos, pues le vende a Canadá primero, luego a México y en tercer lugar le vende a China. Pero la diferencia es muy grande. Te decía que nosotros le compramos a Estados Unidos cerca de 240 mil millones, mientras que China solamente le compra 116 mil millones. Es digamos la mitad. Entonces eso es un argumento muy importante de que toda esta idea del déficit pues tiene poco que ver con México. También esta idea del déficit muy grande que tiene Estados Unidos, luego lo juntan con la idea de que eso ha hecho que se pierdan trabajos en Estados Unidos, y el argumento va, pues si el problema es México por el lado del déficit, pues también lo debe ser por el lado de los trabajos. Pero no es así, no solo no es un problema México por el lado del déficit, sino que tampoco lo es por el lado de los trabajos, porque Estados Unidos con otras naciones que no son Canadá y México, en realidad sí tiene comercio, pero con México y con Canadá, sobre todo con México, lo que tiene más bien es una producción conjunta. Es decir, producimos juntos autos, producimos juntos otro tipo de bienes y luego esos se exportan, ya sea dentro de la misma región o hacia afuera. Pero por eso decíamos en nuestro reporte que en realidad si Estados Unidos quiere disminuir el déficit que tiene con el mundo, pues muy probablemente le convenga más mandar más producción a México y a Canadá para juntos poder producir de una manera más productiva, asignando mejor los recursos y de esa forma lograr como bloque exportar bastante más hacia otras regiones del mundo. Carlos, por último, las medidas proteccionistas que eventualmente imponga el nuevo gobierno de Estados Unidos en la región del tratado, ¿serán la solución para reducir su déficit? No, nosotros no lo vemos así.
Hay varios argumentos de por qué no es así. El primero es porque muy probablemente hay de darse alguna tarifa o algún impuesto de ajuste en la frontera, muy probablemente se moverían bastante las monedas, una apreciación del dólar, una depreciación del peso, y entonces eso hace que el efecto sobre los flujos comerciales no sea tan grande. Y por otro lado, efectivamente a lo mejor alguna tarifa reduce las importaciones de México, pero también las importaciones que hace Estados Unidos de México, pero también, dependiendo de la respuesta que tenga México, se pueden reducir lo que Estados Unidos le vende a México, y de esta forma no acabas con un menor déficit, lo que acabas es con menor comercio, pero no necesariamente con menor déficit. En realidad hay que hacer otro tipo de programas, otro tipo de medidas de política para disminuir el déficit, que no están relacionados usualmente con tarifas, y mucho menos con tarifas específicas a un país. Bien, Carlos Capistrán, gracias por tus comentarios. Al contrario, gracias a ti, Víctor, un saludo. Un saludo.